Bienvenidos al curso básico de Photoshop CC, episodio 42.5, en el que hablaremos de la herramienta quitar. Este es uno de los vídeos que añado o edito a posteriori, después de haber terminado el curso, ya que hace referencia en este caso a una herramienta de Photoshop muy nueva, que es, como digo, la herramienta quitar. Esta herramienta quitar apareció en Photoshop en la versión 24.5, publicada en junio de 2023. Por tanto, si no tenéis por lo menos la versión 24.5 o una posterior, no tendréis esta herramienta y dependeréis más de la que explico en el vídeo siguiente, que es la herramienta pincel corrector puntual. Aunque herramienta quitar y herramienta pincel corrector puntual parezcan tan distintas en el nombre, realmente cumplen el mismo propósito, casi os diría que exactamente. Lo que pasa es que la herramienta quitar es como una versión más inteligente y más evolucionada del pincel corrector puntual. Por tanto, si tenéis una versión nueva de Photoshop y tenéis esta herramienta, os la recomiendo, y si no, la del vídeo siguiente, aunque siempre podéis compaginar las dos, ya que en Photoshop puede ser interesante a veces pues probar métodos distintos y con uno no nos funciona. Bueno, dicho esto, vamos a ver en qué consiste la herramienta quitar. Muy bien, ya estamos en Photoshop como de costumbre y voy a abrir esta imagen para explicar qué es y cómo funciona la herramienta quitar. Pero antes de nada tenemos que localizarla en la barra de herramientas. La herramienta quitar aparecerá dentro del grupo de las herramientas correctoras, como el pincel corrector puntual, pincel corrector, parche y otras. Fijaos que tiene un icono de tirita con una especie de polvo mágico o estrellas, no sé qué es esto, y el texto herramienta quitar. El icono se puede confundir fácilmente, pero el texto no engaña. Herramienta quitar, como digo. Si no la veis pese a que tenéis la versión 24.5 o posterior, es posible que esté oculta y que tengáis que mostrarla. Para ello, venid a estos tres puntos al final de la barra de herramientas, clic y aguantáis pulsado y seleccionáis editar barra de herramientas, o bien venís a edición, barra de herramientas, que es lo mismo. Entonces, cualquier herramienta que debería aparecer pero que por algún motivo no está, seguramente la encontréis aquí a la derecha. Y lo que tenéis que hacer es arrastrarla de la derecha a su lugar correcto a la izquierda y clic en hecho. Yo en este caso le doy a cancelar porque ya la tenía en el sitio correcto. Muy bien, una vez seleccionada la herramienta vemos que tenemos aquí una serie de opciones que iremos viendo a lo largo del vídeo. La primera y la más fácil de entender es el tamaño. Esto al fin y al cabo es un pincel y con el tamaño regulamos el diámetro de esta punta de pincel con la que puedo pintar. También puedo utilizar los atajos de las teclas de los interrogantes o el atajo de Alt botón derecho y arrastrar en Windows, o en Mac, si no recuerdo mal, era Control opción, clic y arrastrar a los lados con el mismo fin. Después del tamaño veréis que tenemos otro icono, que es el icono de presión de la tableta para regular el tamaño. Si está marcado y estamos utilizando, como es mi caso en este momento, una tableta gráfica con un lápiz sobre una superficie, al apretar poquito el tamaño será menor y al apretar más el tamaño será más grande, lo cual es muy cómodo. Pero en este caso, bueno, vamos a olvidarnos de la tableta y trabajaré con el ratón. Entonces, una vez he localizado algo que quiero eliminar, por ejemplo, este rótulo de aquí, lo que hago es regular el tamaño del pincel de forma que me permita cubrirlo todo sin salirme demasiado, pero tampoco sin quedarme corto. Como en el relleno se haga un contenido, nos hemos de asegurar de cubrirlo bien y ya está. Suelto el botón y automáticamente lo ha eliminado. Si vengo aquí a la derecha y hago lo mismo con este otro rótulo, hago más grande el tamaño del ratón, lo cubro bien y asunto resuelto. Es importante cubrirlo todo porque si me dejo algún trocito, por ejemplo, solo que me deje esta esquina de aquí, la herramienta ya no entiende bien lo que quiero hacer y me hace cosas extrañas. Del mismo modo, como os decía, tampoco conviene volverse loco y pintar de más, porque aunque en este caso yo creo que quedará bien, me puedo meter en problemas. Le estoy obligando a que cambie también esta parte de aquí y es más seguro limitarse simplemente a lo que quiero eliminar. Pero ya veis que el funcionamiento es realmente muy simple. Lo que hace especial a esta herramienta, a diferencia del pincel corrector puntual que veremos en el siguiente vídeo y que es muy parecida, lo que hace especial a la herramienta quitar es que en casos donde el elemento que queremos eliminar, como esta mano de aquí, esté superpuesto con algún tipo de textura o de patrón, es mucho más inteligente la herramienta quitar. Es decir, yo en este caso pinto sobre este elemento, fijaos que de fondo hay este entramado de la puerta, de la madera, suelto el botón y ha reconocido muy bien el patrón que tenemos de fondo. Si vengo a la otra herramienta, al pincel corrector puntual, que como digo veremos con más detenimiento en el siguiente vídeo, y hago lo mismo porque en esencia funciona igual, si pinto por aquí encima, ¿qué ocurre? Que no detecta, como veis bien,
el patrón de fondo. No lo ha hecho ni de lejos tan bien como lo podemos hacer con la herramienta quitar. Por ese motivo, como os digo, recomiendo utilizar la herramienta quitar. Luego, si alguna cosa ha quedado regulinchi, pues la podemos repasar. Evidentemente, puedo eliminar también elementos más grandes como este de aquí. Pinto por encima, asegurándome de cubrirlo bien. Y como veis, ha reconocido perfectamente esta línea de la pared. Podría eliminar también esta farola. Y si veo que ha quedado alguna sombra o alguna cosa, vuelvo a pintar por encima. Y en fin, que el funcionamiento básico, como veis, no tiene ninguna complicación. Es seleccionar la herramienta, el tamaño de pincel adecuado, pintar sobre lo que quieres eliminar, soltar el botón y asunto resuelto. Como os decía, esta herramienta es especialmente buena cuando se trata de detectar un patrón que está alrededor, por debajo o por encima del elemento que queremos eliminar, como veremos ahora. Pero antes de intentar eliminar esta hoja que está en esta alambrada, voy a marcar la casilla muestrear todas las capas para trabajar en una capa vacía. Es decir, si en una capa vacía yo no he marcado esta casilla, cuando intente eliminar algo me dirá que aquí no hay nada porque solo está viendo esta capa. Pero si marco la casilla muestrear todas las capas, lo que le permito a la herramienta es que aunque esté en una capa vacía, realmente va a ver toda la composición y de esta forma puedo trabajar de una forma menos destructiva, ya que no estaré modificando la capa original. Así que pinto por encima de la hoja, asegurándome de no dejarme en ninguna parte y de dejar también el margen suficiente alrededor del contorno, y cuando suelto el botón la ha eliminado casi perfectamente. Ha quedado aquí un residuo, quizá porque haya pintado yo un poquito mal, pero lo fundamental es que la alambrada en sí, como veis, la ha mantenido de una forma espectacular. Y además he trabajado de forma no destructiva y tengo en una capa independiente lo que ha hecho la herramienta. De nuevo, para compararla con la herramienta pincel corrector puntual, voy a hacer la misma operación, pero esta vez con esta herramienta que repito que veremos en el vídeo siguiente, pero que es muy parecida a esta. De nuevo pinto por encima del elemento. También en el caso de la herramienta pincel corrector puntual, como veis, tengo marcada la casilla muestrear todas las capas, ya lo mencionaré también en el vídeo siguiente. Bueno, suelto el botón y como veis, en este caso no ha sido capaz de interpretar tan bien el patrón de la alambrada como sí lo ha hecho la herramienta quitar. Además, la herramienta quitar tiene una opción muy interesante, que es la última que nos quedaba por ver, que es quitar después de cada trazo. Antes de nada voy a crear una capa vacía para trabajar de la forma menos destructiva posible y vamos a ver en qué consiste esta opción. Por defecto viene marcada y significa que cuando yo termine el trazo, suelto el botón del ratón, la herramienta automáticamente hará su trabajo. Ahora bien, si yo desmarco esta casilla, puedo ir pintando zonas que quiera eliminar, pero aunque suelte el botón del ratón, no ocurre nada hasta que yo le confirme que ya he terminado. Esto viene muy bien porque a veces has hecho mucho zoom y se te sale de la ventana lo que quieres pintar y si sueltas el botón del ratón, si no, ya se pondría en marcha y de esta forma no pasa nada. Puedes seguir pintando tranquilamente y cubrir todo lo que quieres eliminar, lo cual también es útil para evitar que la herramienta por algún motivo no copie algo que también quieres eliminar en la zona de eliminación. Otra ventaja es que puedo hacer clic, mayúsculas clic, para trazar líneas y de esta forma cubrir más fácilmente zonas que quiero eliminar. Cuando ya he marcado todo lo que quería quitar, hago clic en el icono de confirmación o pulso la tecla intro y entonces sí, la herramienta se pone en marcha. De nuevo, como veis, ha hecho muy buen trabajo. Aquí parece que se fusionen estas dos zonas del otro caballo y este. Puedo pintar por encima, pulso intro otra vez y puedo ir trazando hasta que el resultado me parezca satisfactorio, ya que como acabáis de ver, esta herramienta es capaz de entender que yo quería prolongar esta zona de aquí en esta dirección. Esto lo veremos ahora con otro ejemplo, pero es también una característica interesante de la herramienta. El asunto es que, según nos convenga, podemos marcar o no marcar esta casilla. Como os decía en el ejemplo anterior, esta herramienta es capaz de entender bastante bien la dirección de las líneas y prolongarlas si es necesario. Para ello voy a venir aquí, voy a crear una capa vacía y con la opción quitar después de cada trazo desmarcado, voy a pintar por encima de esta especie de adorno o floritura para ver qué tal lo elimina y para luego mostraros cómo esta herramienta comprende que yo quiera alargar una línea. De momento pinto así tal cual, suelto el botón, pulso intro ya que no tenía marcada la casilla y como veis lo ha hecho súper bien, ha entendido que estas dos líneas tenían que ir conectadas. Ahora bien, si yo hago una pequeña maldad y con la herramienta clonar a propósito
le creo aquí una separación y vuelvo a la herramienta quitar, veréis que si pinto aquí y tiro hacia arriba sin llegar siquiera a conectar y pulso intro para decirle que trabaje, la herramienta entiende que yo estoy intentando prolongar esta línea. Evidentemente lo ideal sería hacer clic mayúsculas clic y de esta forma ya las líneas se conectarán directamente. Pero en casos, bueno, en este caso no lo ha hecho, voy a volver a pintar otra vez, pero veréis que al final lo hace. Pero en casos donde, bueno, como aquí mismo, donde no ocurra automáticamente, vamos insistiendo y al final, como digo, la herramienta normalmente entiende que yo estoy intentando conectar dos líneas y realiza esta conexión. Para terminar, quiero utilizar este ejemplo de una señora que utilizaba Photoshop pirata y, bueno, ha terminado como ha terminado. Bromas aparte, voy a crear en primer lugar una capa vacía y voy a hacer una breve demostración de cómo esta herramienta es también increíblemente útil para retocar fotos de retrato. Hay que decir que esta señora tiene una piel, la verdad, estupenda para ser una presidiaria. Me imagino que estará haciendo de modelo para una foto de stock, pero igualmente podríamos querer eliminar este tatuaje aquí en forma de pentagrama, ¿no? Bueno, si lo intento con la herramienta que veremos en el siguiente vídeo, pincel corrector puntual, nos va a dar un resultado pues un poquito chusco, como enseguida veréis, porque no entiende bien la separación entre la piel de la frente y el cabello. Pulso control Z. En cambio, con esta fabulosa herramienta quitar, el resultado va a ser mejor, ya que, como digo, es una herramienta más inteligente. Incluso podría, como ya hemos visto, hacer clic, mayúsculas clic, para intentar trazar mejor esto, pero realmente no hace falta. Termino de pintarlo, confirmo o pulso intro y, como veis, lo ha hecho súper bien. Ha entendido la sombra, el pelo, el tatuaje. Si por lo que sea no estoy muy convencido de alguna parte, la repaso, pulso intro si es que tengo esta casilla marcada. Si la tuviera ya marcada, no hace falta. Simplemente pinto y automáticamente funciona, ¿no? Y esto al final pues va a quedar de maravilla. Pero viene muy bien desmarcar esto si quiero eliminar muchas imperfecciones, porque así puedo ir marcando, no sé, esto de aquí que parece restos de un antiguo piercing. No tiene, ya digo, muchas imperfecciones esta señora, ¿eh? Tiene la piel estupenda, pero aquí parece que hay como unas líneas. Voy a hacer clic, mayúsculas, clic. Bueno, vamos pintando cualquier mancha, cualquier cosa, lo que sea que quieras eliminar. Ya no me voy a entretener mucho más. Y bueno, cuando terminas, le das a aceptar y fijaos con qué facilidad y qué bien hemos eliminado todos estos problemas. También por descontado para eliminar tatuajes, bueno, os lo podéis imaginar. Sirve prácticamente para cualquier cosa. Y nada, lo de siempre, si os ha parecido interesante, estaré muy agradecido si le dais al me gusta. Si os suscribís al canal me daríais una alegría y además estaríais puntualmente informado de esta clase de publicaciones tan interesantes. Y si tenéis alguna duda, por descontado, podéis dejarla en los comentarios y haré lo posible por responderla. Nada más, muchas gracias por haberlo visto y nos vemos en el siguiente.